Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre, listos para desmenuzar las historias que nos mueven y nos hacen soñar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a generar muchísima intriga y, por qué no, un saludable debate. Vamos a hablar de una pareja que sin duda ha conquistado nuestros corazones, una historia que ha estado marcada por altibajos, momentos de pura felicidad desbordante y también por instantes de profunda tristeza que nos han dejado con el alma en vilo. Hoy ponemos el foco con lupa en Engin y Tuba, y sobre todo en el futuro incierto y fascinante de su amor. ¿Qué pasará con ellos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y que en este vídeo vamos a intentar desgranar juntos, con análisis, especulación informada y, por qué no, una pizca de esperanza. Antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante exploración, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse. En serio, no se arrepentirán. Aquí siempre traemos contenido fresco, apasionante y, lo más importante, siempre conectado con sus series, sus parejas y sus ídolos favoritos. Queremos ser su punto de encuentro, su lugar para compartir pasiones. Y es que cuando hablamos de Engin y Tuba, no estamos hablando de una conexión pasajera o de una química superficial. Estamos hablando de algo que para muchos de nosotros ha trascendido la pantalla. Para quienes nos siguen fielmente saben perfectamente que su relación, tanto en la ficción que tanto amamos como, según se especula con fervor en cada rincón de Internet, en la vida real, ha sido un auténtico torbellino de emociones. Hemos sido testigos privilegiados de su química innegable, de esas miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra, de los abrazos que transmiten una seguridad y una complicidad que nos derriten, y de esos diálogos que, sin ser conscientes, nos han hecho suspirar más de una vez. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo ese torbellino? ¿Estamos ante un amor verdadero, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente, o son solo destellos fugaces de una pasión efímera, destinada a apagarse tan rápido como se encendió? Esa es, sin duda alguna, la cuestión que hoy queremos explorar a fondo, analizando cada pista, cada señal, y contemplando las posibles trayectorias que su amor podría tomar. Recordemos juntos un poco su historia, ¿les parece? Retrocedamos al momento exacto en que se conocieron. Desde ese instante se percibió una chispa. Y esa chispa, lejos de extinguirse, se convirtió rápidamente en un fuego que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Hemos tenido el privilegio de ver cómo se han apoyado mutuamente en cada paso de sus carreras, cómo han compartido momentos de triunfo, celebrando cada logro como si fuera propio, y cómo, en los momentos más difíciles, en las adversidades que la vida o la industria les han presentado, se han aferrado el uno al otro con una fuerza envidiable. Pero como en cualquier relación humana, como en la vida misma, también han existido desafíos, momentos de tensión, de duda. Hemos sido testigos de los altibajos, de esas separaciones momentáneas que nos dejaban con el corazón en un puño, con la incertidumbre apoderándose de nosotros. ¿Fueron esas pruebas una demostración de la fortaleza de su vínculo, o quizás, presagios de algo más profundo y complejo? Ahora, llegamos a la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y por la que estamos aquí: ¿cuál es el futuro de este amor que tanto nos apasiona? Y aquí es donde entra en juego el análisis, la especulación informada, el cruce de información y, por qué no, un poco de esperanza, esa fuerza que nos impulsa a creer en las historias de amor. En el complejo y a menudo misterioso mundo del entretenimiento, la línea que separa la ficción de la realidad a veces se difumina de una manera casi imperceptible. Y con Engin y Tuba, esa línea parece ser particularmente delgada, casi transparente. Las redes sociales con sus innumerables publicaciones y comentarios, las entrevistas, en las que cada palabra es analizada al detalle, los rumores que circulan sin cesar, todo contribuye a crear una narrativa rica, compleja y tremendamente cautivadora. Si nos ponemos a analizar las posibles direcciones que su relación podría tomar, nos encontramos con varias vertientes, cada una con su propio encanto y sus propios interrogantes. Por un lado está la posibilidad, la que muchos de nosotros anhelamos, de que su amor, forjado en la intensidad de proyectos compartidos, en la admiración mutua y en la complicidad que traspasa la pantalla, logre consolidarse, madurar y florecer en un compromiso a largo plazo. Imaginen por un momento a Engin y Tuba construyendo un futuro juntos, apoyándose incondicionalmente en sus respectivas carreras, compartiendo la gloria de sus éxitos y superando juntos los inevitables desafíos que la vida, en su infinita complejidad, les pueda presentar.
Sería, sin duda alguna, una historia de amor digna de ser llevada al cine, ¿no creen? Veríamos a dos personas talentosas, con una conexión que parece venir de otras vidas, construir una vida en común, un proyecto a dos. Sus admiradores, estoy seguro, celebrarían cada paso de esta unión, cada avance, con la misma alegría que si fuera propia. Pero por otro lado, y debemos ser realistas, también debemos considerar la naturaleza a menudo volátil y exigente del mundo del espectáculo. Las presiones inherentes a la fama, las agendas apretadas que rara vez permiten un respiro, los constantes viajes que los separan de sus rutinas y de sus seres queridos, la exposición mediática constante. Cada uno de estos factores puede pasar una factura considerable a cualquier relación, por muy sólida y aparentemente inquebrantable que parezca. Quizás la intensidad de lo que viven ahora mismo, la adrenalina de los proyectos, la cercanía física y emocional en los rodajes, es precisamente lo que hace que su conexión sea tan fuerte, tan palpable. Pero, ¿será suficiente esa intensidad para sostenerse en el tiempo, cuando las cámaras se apagan, cuando la rutina llama a la puerta, lejos de los focos y del glamour? Es una posibilidad real que con el paso del tiempo, las exigencias de sus carreras individuales, los diferentes caminos que la vida les pueda deparar profesionalmente, los lleven por rumbos distintos. Esto no tendría por qué ser interpretado como un fracaso, sino más bien como una evolución natural, una aceptación madura de que a veces, las personas están destinadas a compartir un capítulo importante de nuestras vidas, a enriquecernos mutuamente, pero no necesariamente toda la historia completa. Otra posibilidad que debemos considerar, y que es muy plausible en este tipo de escenarios, es que su relación, si es que existe en la esfera privada, se encuentre en una fase crucial de descubrimiento y consolidación. Quizás en este preciso instante están aprendiendo a navegar la compleja dualidad de ser figuras públicas admiradas por millones y, al mismo tiempo, intentar forjar y proteger una vida privada, un espacio íntimo y seguro. Podríamos estar, de hecho, siendo testigos del nacimiento de algo hermoso, algo que requiere tiempo, paciencia infinita y una gran dosis de comprensión mutua para poder crecer, madurar y afianzarse. En este escenario, el futuro de su vínculo dependería en gran medida de su capacidad de comunicación, de su habilidad para funcionar como un verdadero equipo, un tándem inquebrantable, y de su voluntad férrea de priorizar su relación por encima de las innumerables presiones externas que inevitablemente surgirán. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar un factor crucial, uno que juega un papel fundamental en nuestra percepción de su historia, el factor de la proyección que hacemos como público. Con frecuencia nos enamoramos perdidamente de la química que vemos en pantalla, de esa magia que irradia su complicidad, y proyectamos nuestros propios deseos, nuestras fantasías de historias de amor perfectas en las vidas, en el día a día, de nuestros ídolos. Es de suma importancia recordar, y aquí hago un llamado a la reflexión, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, en Jinituba son personas de carne y hueso. Son individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propias vulnerabilidades y sus propias complejidades. La forma en que nosotros como espectadores percibimos su relación está, en gran medida, influenciada por la narrativa que ellos mismos, de forma consciente o inconsciente, construyen, y por supuesto por la forma en que nosotros elegimos interpretarla, por los filtros a través de los cuales la miramos. Si pensamos en las posibles dinámicas que podrían regir su relación, podemos imaginar escenarios donde, incluso si en algún momento toman caminos diferentes en términos de pareja romántica, mantengan una amistad sólida, inquebrantable y un apoyo profesional continuo. El respeto mutuo, la admiración que parecen profesarse en cada gesto, en cada palabra, son pilares importantes que sin duda alguna, podrían trascender una relación romántica tradicional. Quizás el futuro de su amor no se materialice en un felices para siempre convencional, de esos que vemos en los cuentos de hadas, sino en una forma de conexión más madura, más profunda y respetuosa, que impacte positivamente en sus vidas personales y, por ende, en sus futuros proyectos profesionales. Ahora, ¿qué dice la gente? Porque seamos honestos, las redes sociales son un hervidero de opiniones, un caldo de cultivo de teorías y de expectativas. Algunos están absolutamente convencidos de que están hechos el uno para el otro, que su amor es puro y verdadero, y que nada en el mundo podrá separarlos. Otros, más cautelosos, más pragmáticos, señalan las inherentes dificultades de sus profesiones, las constantes especulaciones que rodean a las figuras públicas, y se muestran escépticos ante la posibilidad de que un amor tan expuesto pueda prosperar. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la verdad objetiva,
la narrativa que rodea a Enjinituba es, sin lugar a dudas, fascinante. Analicemos algunos de los aspectos clave que hacen que su conexión sea tan increíblemente atractiva para el público. En primer lugar, la autenticidad que transmiten. Esa sensación casi palpable de que lo que vemos, lo que percibimos, es genuino, es real. En un mundo donde la perfección a menudo se impone, donde la imagen cuidada al milímetro es la norma, la vulnerabilidad y la humanidad que ambos proyectan son refrescantes, son un soplo de aire fresco. Hemos sido testigos de cómo Engin ha mostrado su lado más tierno y protector, ese que nos derrite por completo, y de cómo Tuba ha desplegado su fuerza arrolladora y su elegancia innata. Juntos forman una pareja carismática, magnética, que atrapa nuestra atención y nuestro corazón. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Sigue existiendo esa magia que nos cautiva, esa complicidad que traspasa la pantalla? Ese es precisamente el enigma que todos intentamos desvelar, el misterio que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, cada gesto sutil, cada palabra cuidadosamente escogida, es analizado con una lupa microscópica por parte de la comunidad de fans. Si bien es fácil dejarse llevar por la euforia de una posible relación de cuento de hadas, de un romance de película, es fundamental, y aquí vuelvo a hacer hincapié, mantener una perspectiva equilibrada, una visión objetiva, aunque sea difícil. El futuro de su amor, en última instancia, reside exclusivamente en sus manos. Dependerá de sus decisiones personales, de su compromiso mutuo, de la fortaleza real de su conexión, y de la capacidad que tengan para protegerla de las presiones externas. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que, como público, hemos sido testigos de una historia que ha tocado nuestras fibras más sensibles, que ha despertado nuestras emociones y que nos ha hecho creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor. Ya sea que su relación continúe y florezca, consolidándose día a día, o que por las razones que sean, tomen caminos distintos, el impacto que han tenido en nuestras pantallas y en nuestras conversaciones es, sencillamente, innegable. Han dejado una huella imborrable. Para concluir este análisis tan profundo y apasionado, hemos explorado las distintas facetas del futuro potencial de Engin y Tuba. Hemos considerado la posibilidad de un amor duradero y consolidado, los desafíos inherentes a sus carreras en el vertiginoso mundo del espectáculo y la importancia fundamental de la proyección que, como audiencia, hacemos sobre sus vidas. Lo que queda meridianamente claro es que su conexión, ya sea en el ámbito romántico o en uno puramente platónico y profesional, es una fuerza poderosa que ha cautivado a millones de personas. El futuro, como siempre sucede en la vida, es incierto, impredecible. Pero precisamente la belleza intrínseca de estas historias reside en la esperanza que nos infunden, en la expectativa que generan y en la emoción que nos provocan al especular y desear lo mejor para ellos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado y, espero sinceramente, tan interesante como lo ha sido para mí compartirlo con ustedes. Ahora a la parte que más me gusta, me encantaría escuchar sus opiniones, sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que pasará con Engin y Tuba? ¿Creen firmemente que su amor tiene un futuro sólido y prometedor? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. Sus perspectivas son increíblemente valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima, compartir este vídeo con sus amigos, con aquellos que también comparten esta pasión por Engin y Tuba, y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad, a seguir trayéndoles estas píldoras de entretenimiento y análisis que tanto nos gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando.